Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Les recuerdo, yo soy Pedro Pablo Morales Gutiérrez, socio director de Morales & Morales Abogados SC, ubicados en Montecito número 38, piso 24, oficina 2122, desde el World Trade Center de la Ciudad de México. El día de hoy tenemos una cápsula programada que es la número 2. Se refiere a la estructura orgánica y a la Ley del Servicio de Administración Tributaria y a lo referente al reglamento interior de la Ley del Servicio de Administración Tributaria. Bien, recordarán que en la cláusula de introducción les decía que era muy importante que ustedes tuvieran su tabletón o su compilación fiscal, porque es una herramienta de trabajo muy importante para poder entender toda nuestra materia tributaria. Estas tabletones vienen correlacionados, vienen relacionados con diversas disposiciones de carácter fiscal, las resoluciones misceláneas, reglamentos, textos de ley o diferentes ordenamientos jurídicos tributarios aplicables. El día de hoy, como les decía, vamos a platicar acerca de la Ley del Servicio de Administración Tributaria. Esta ley data de 1995. ¿Por qué nace el Servicio de Administración Tributaria? El Servicio de Administración Tributaria nace como una necesidad de modernización de la administración pública tributaria. A nivel mundial hay organismos como la OCDE, del cual somos miembros, y vemos y atendemos las recomendaciones que nos hacen ellos, y ellos son encargados de evaluar y controlar los criterios generales de política mundial para que no haya una distorsión enorme en los diferentes países y en base a su recaudación. Es pues que para 1995 se extingue realmente las funciones o no se extinguen las funciones, se migran las funciones de la Subsecretaría de Ingresos, en gran parte dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El Servicio de Administración Tributaria nace como un organismo desconcentrado del gobierno federal, lo cual significa que tiene personalidad jurídica propia, pero no tiene patrimonio propio, a diferencia de un organismo descentralizado. Esto lo pueden ustedes consultar en la Ley Federal de Administración Pública Federal y verán las grandes diferencias entre el organismo descentralizado y organismo desconcentrado. Yo particularmente creo que el Servicio de Administración Tributaria, y aclaro, Servicio de Administración Tributaria, muy mal señalado por los medios masivos de comunicación a 95, 2005, 2015, a 24 años de su existencia, 25 años, lo refieren como un sistema de administración tributaria. No es un sistema de administración tributaria. Ahí los comunicadores de los medios masivos de comunicación son descuidados al no señalar con propiedad los conceptos de una legislación federal y tan importante. Es Ley del Servicio de Administración Tributaria, es el servicio, crea el Servicio de Administración Tributaria y lo crea, y ustedes podrán checar su artículo primero, como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual tiene una personalidad jurídica propia y un patrimonio dependiente de la cabeza de sector de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Por qué tiene el SAT 4 puntos medulares en su logotipo? En aquel entonces se consideraba, y hasta de broma se decía, que eran los 4 fantásticos, que eran las 4 áreas medulares del organismo desconcentrado, que son las áreas de recaudación, de auditoría, de aduanas y de recaudación, auditoría, aduanas y comercio exterior, o la parte de fiscalización, Es pues que estas son las partes medulares que tenían que son sustantivas y que tenían que modernizarse. Deja de ser la Subsecretaría de Ingresos la encargada de recaudar y administrar toda la operación de tributación de los contribuyentes. Es pues que se crea esta ley pretendiendo modernizar el servicio y dejar atrás las antiguas esquemas de administración. En aquel entonces había habido un esfuerzo muy grande por
modernizar la administración tributaria, de tal suerte que se crearon las oficinas federales de Hacienda, las OFATs, oficinas federales de administración tributaria, las CAF, coordinaciones de administración fiscal federal, pero finalmente no llegó a tener una gran penetración la descentralización de la administración tributaria. Se hicieron muchos esfuerzos hasta que por fin se determina la creación del Servicio de Administración Tributaria. ¿Cómo está contemplado el Servicio de Administración Tributaria? El Servicio de Administración Tributaria es el encargado de toda la administración de las contribuciones federales. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener 4 grandes áreas en el Servicio de Administración Tributaria, que son la de recaudación, que es la encargada del cobro y determinación del seguimiento de las obligaciones formales y materiales o de pago de la autoridad, de que el sujeto activo tiene derecho a recibir del sujeto pasivo y a controlar toda la cartera de cobranza que hay. Antes de la ley del Servicio de Administración Tributaria, las funciones eran muy precisas y delimitadas. Recaudación, en su caso, controlaba, revisaba, cobraba y estaba encargada de la cobranza de los créditos fiscales. Auditoría vigilaba el cumplimiento de las obligaciones fiscales con los antecedentes que se podían tener con los datos de el no cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, y así podía ejercer sus facultades de comprobación, entendiéndose por auditorías directas o visitas de gabinete o revisiones de gabinete en sus oficinas y verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Teníamos la parte jurídica. En aquel entonces eran antes del SAT, o una parte todavía importante del SAT cuando entré en 95, eran administraciones generales. Teníamos la Administración General Jurídica, anteriormente la técnica de ingresos. Esta administración estaba encargada de la responsabilidad de defender los intereses del fisco federal, pero además de interpretar la norma que tenían que regir tanto a los diferentes órganos del Servicio de Administración Tributaria respecto a las obligaciones tuteladas por la legislación tributaria. Y teníamos la cuarta área, que era la Administración General de Aduanas. Esta encargada de ver la importación y exportación de mercancías, es decir, la entrada a territorio nacional y la salida de territorio nacional de todas aquellas mercaderías que debiesen de tener un régimen tributario, ya sea exento o no exento, tienen que tener un control de un pedimento de entrada o un pedimento de salida, un pedimento de importación y un pedimento de exportación. Esa era básicamente la estructura esencial cuando nace la del Servicio de Administración Tributaria, y como antecedente de dejar todo aquello atrás. Debemos de recordar que la ley del impuesto sobre la renta, que data de 1982 como tal y que extingue a la ley de ingresos mercantiles, y que el IVA, que nace en 1979 para 1980, que nace en Francia, y para nosotros tenemos un periodo de vacatio legis de 79 para 80 y 81, porque entró con muchos problemas el esquema de IVA, dejó atrás la ley, el impuesto del timbre. Aquellos que tenemos cierta madurez y experiencia en la vida jurídica, los contratos de arrendamiento, por ejemplo, se compraban timbres y se timbraba una parte del timbre a un contrato y al otro se le ponía la segunda parte del timbre. La ley de IVA deja atrás la ley del timbre, la ley de impuesto sobre la renta deja atrás la ley de ingresos mercantiles, lo que antes se denominaba cédula cuarta. Sus abuelitos les podrán decir que tenían una cédula cuarta, lo que hoy es un registro federal de contribuyentes. También hubo una parte importante, se llamó el Registro Federal de Causantes, no de contribuyentes. Se han ido cambiando diferentes nombres a las diferentes plataformas y esquemas tributarios para que hoy tengamos una administración verdaderamente pesada, verdaderamente gruesa, porque hay muchos generales y pocos soldados. En toda esta transición de estos 20 y tantos años, ¿qué ha pasado con el Servicio de Administración Tributaria? Se ha olvidado realmente de las secretarias, de los auxiliares,
Yo no digo si esté perfectamente bien o mal, pero creo que cada uno debe tener una responsabilidad. Ahora los servidores públicos son realmente multifuncionales. No hay secretarias. Uno hace las funciones de secretaria, uno hace las funciones de asistente, uno saca sus copias, uno tiene que llevar a cabo muchas funciones. Pero el problema es que se hicieron muchos dioses y pocos soldados. Esto ha engrandecido el reglamento y la estructura de la ley del Servicio de Administración Tributaria. Es pues que vamos a dar un pasaje brevemente para recordar. Hay artículos que son muy importantes que yo los invito a que los revisen, que es el artículo primero. Señala, el Servicio de Administración Tributaria es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como ya lo comenté, con el carácter de autoridad fiscal y con las atribuciones y facultades ejecutivas que es esta ley, que señala esta ley. Bueno, aquí ya nos dice que es un órgano desconcentrado con carácter de autoridad fiscal. ¿Qué quiere decir? Que puede realizar todos los actos de autoridad fiscal. El artículo segundo señala, el Servicio de Administración Tributaria tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera. Yo al día de hoy sigo sin entender por qué efectuó una diferencia el legislador, que esta ley fue propuesta evidentemente por la Administración General Jurídica de Ingresos en aquella época. En ese entonces estaba el licenciado Rubén Aguirre Palmer y cobijada por la doctora Alma Rosa Moreno Razo, la directora general de Política de Ingresos. En aquellos entonces estaban el régimen del licenciado Carlos Salinas de Gortari y distingue la ley fiscal y aduanera. La parte aduanera, señores, sigue siendo fiscal, regula mercancías, pero le da un tratamiento fiscal de entrada y de salida. No tenía por qué distinguir la parte aduanera. La parte aduanera es un control de mercaderías que lleva controles fiscales y otros controles. Esos controles son, ¿cuáles son? Pueden ser las barreras no arancelarias o barreras arancelarias. Arancelaria tiene una contribución, tiene un derecho, tiene un impuesto, tiene una carga económica para el contribuyente que se ubica en el supuesto de la importación y o exportación, y tiene una barrera posiblemente no arancelaria. Se requiere un documento previo de alguna dependencia de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Agricultura o de la autoridad correspondiente que regule, de la COFEPRIS hoy en día, que es muy citado y muy conocido. Entonces, el artículo segundo señala, tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin de que los sujetos, personas físicas y personas morales, contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público. ¿Qué pasa? Se refiere al artículo 73, fracción 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece la obligación de que todo mexicano y residente en el país con una capacidad contributiva debe de aportar de forma proporcional y equitativa al gasto público, al gasto de la federación. ¿Para qué? Para sufragar todos esos gastos. Dice, de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras, de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de dichas disposiciones y de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y evaluación de la política tributaria. ¿Quién regula la política tributaria? La política tributaria, una cosa es que la Dirección General Técnica de Ingresos o las diferentes áreas propongan al al legislativo reformas legales, y otra cosa es que emanen del propio Servicio de Administración Tributaria. Ellos proponen a la Dirección General de Política de Ingresos. La Dirección General de Política de Ingresos es aquella que armoniza la política económica, la necesidad recaudatoria de las arcas y de la necesidad del gasto público para establecer qué sectores de contribuyentes tienen que aportar y en qué medida y de qué forma, de forma mensual, de forma trimestral, y así como de establecer regímenes preferenciales o no preferenciales para el pago de las contribuciones. Aquí les voy a sacar un antecedente. Durante muchos años tuvimos lo que se conocía como bases especiales de tributación, y eran tratamientos preferenciales para sectores que necesitaban un apoyo en cuanto a la
forma de cómo declarar y cómo presentar y cómo cumplir con sus obligaciones fiscales. Esto se denominaba bases especiales de tributación. Estas bases especiales de tributación fueron abrogadas y se dio entrada al régimen simplificado. Y también fue abrogado el régimen de contribuyentes menores para dar paso al régimen simplificado. El régimen simplificado hoy en día se generó como un apéndice de la ley del impuesto sobre la renta cuando eran tratamientos especiales. ¿Qué diferencia tan grande hay entre el tratamiento fiscal de la ley de impuesto sobre la renta que grava los productos del capital y el régimen simplificado, que es un cash flow? El cash flow nace en la India y en Nueva Zelanda como un efecto de gravar el flujo de efectivo y no gravar la riqueza. Graba el tránsito de dinero, la entrada y salida. Por aquellas épocas, 89 para 90, fue el caos. ¿Por qué fue el caos? Porque con la modernidad que se estableció por la doctora Moreno y con el licenciado Francisco Gil, se tenía que grabar únicamente lo que no se reinvirtiera de la empresa y se manejó un flujo de efectivo. Cuánto entra a la empresa, cuánto se gasta en la empresa, lo que no se gasta es lo que paga el impuesto. A diferencia de una base especial de tributación que, por ejemplo, taxistas, mecánicos, tortilleros, dedicados a la introducción de ganado o cualquier otra actividad que estuviera con bases especiales de periódicos y revistas, ellos entran a un régimen simplificado y olvidamos el esquema de la ley del impuesto sobre la renta. Pero como no se podía crear otra ley del impuesto sobre la renta por esas actividades, se mete a un apéndice de la ley de impuesto sobre la renta este esquema de flujo de efectivo, lo cual era contradictorio. Bien, esto es a manera únicamente de breviario cultural, porque lo que hace el Servicio de Administración Tributaria era controlar esas funciones, vigilar el cumplimiento y proponer disposiciones que finalmente sí son obligación de la Dirección General de Política de Ingresos. Estas, a su vez, reciben las propuestas de otras dependencias, como es el cobro de derechos, que está establecido en la Ley Federal de Derechos, el cual se va actualizando mensualmente, trimestralmente, anualmente, y que para eso ya tenemos la figura establecida en el artículo 17 del Código Fiscal de la Federación y en los artículos primarios de la Ley de Impuesto sobre la Renta que veremos en su momento. ¿Qué pasa con este Servicio de Administración Tributaria? Puede proponer y, en su caso, sugerir a la Dirección General de Política de Ingresos para que ella, a su vez, proponga al Congreso. Siempre la Cámara de Origen en materia de fiscal federal será la Cámara de Diputados y la Cámara Revisora, la Cámara de Senadores. Proponen el paquete económico en base a las necesidades que tiene el Estado para sufragar su gasto público. Después tenemos un siguiente párrafo. Por eso es importante que tengan ustedes su legislación cuando tengamos o quieran ver estas pláticas o estas cápsulas. Que el Servicio de Administración Tributaria implementará programas para reducir el costo de operación por peso recaudado y por costo de cumplimiento de obligaciones a la parte de los contribuyentes. Esta filosofía, yo quiero pensar que hoy es letra muerta. Es un derecho viviente, pero no vigente. El esquema era realmente hacer eficiente la administración de recaudación, la administración de fiscalización, para ver cuánto fiscalizaba y cuánto fiscalizábamos y cuánto íbamos a recaudar por peso gastado en hombre trabajo, ¿no? Pues simplemente todos los juicios se caían. Pero contrario a eso, ¿qué ha hecho la autoridad? Ha negociado, ha intimidado. ¿Con quién? Con el Poder Judicial. Y simplemente hoy, aunque tenga la razón el contribuyente, no se la dan, siendo que son errores y se determinan créditos impagables de miles de millones de pesos que jamás existen. Y apoyados hoy, que mucho más adelante veremos las operaciones de las CEFOS y las CEDOS, todo se presume inexistente. No es cierto. Hay empresas que no necesitan ni un escritorio, ni una oficina de lujo, ni una oficina sencilla, ni una computadora. Con un puro teléfono celular pueden trabajar. Este esquema era ver el costo-beneficio con programas.
Pero hoy la autoridad dice, aprovecho nuevas reformas de la legislación en las cuales ejercito un abuso y determino créditos impagables. Ya en la parte contenciosa veremos esos temas. Ahora estamos solamente en qué nació, cuál es la naturaleza y el objeto del Servicio de Administración Tributaria. El Servicio de Administración Tributaria gozará de autonomía de gestión y presupuestal para la consecución de su objeto y autonomía técnica de dictar sus resoluciones. Sí, efectivamente es autónomo. Ellos pueden recibir consultas, pueden emitir criterios, pero hay un exceso. Ese exceso va más allá de la facultad del legislador de establecer en leyes tributarias la norma. Y la facultad reglamentaria del Ejecutivo es usada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria para establecer N reglas y N disposiciones que van mucho más allá de los requisitos que debe de ser. La resolución que establece reglas de carácter general nace como una necesidad de explicar a detalle, de reglamentar a detalle, de apoyar y dar opciones de salida y de beneficios, porque eran optativas. Hoy se ha vuelto reglamentaria, se ha vuelto correctiva la resolución, las resoluciones de carácter general. ¿Qué pasa con todo esto? Que el legislador se basa ahora en el Servicio de Administración Tributaria para estos efectos. Ahí se establecen todos los requisitos que se quieran establecer. Y no es optativo para el contribuyente, es obligatorio para el contribuyente. Esto, en nuestro Estado de Derecho, que está desapareciendo lamentablemente, y lo vemos desde el aspecto técnico, no debiese de ser. No debiese de ser porque somos abogados. Hay muchos contadores que entienden de impuestos, los felicito, muchos economistas que entienden de impuestos y los felicito, pero este esquema no debiese de permitirse. La norma debió de permitirse solo si lo establece la ley, solo si lo establece el reglamento, y las opciones de resoluciones de carácter general son para apoyar al contribuyente a que pueda cumplir con sus obligaciones fiscales. Les doy otro antecedente. Se había criticado durante regímenes gubernamentales anteriores y visto la necesidad de que el cumplimiento de obligación fiscal debería tener dos principios básicos: el cumplimiento espontáneo, la ampliación de base gravable de contribuyentes y la simplificación de las disposiciones fiscales. Bueno, se hicieron muchas campañas de cumplimiento voluntario, se hicieron muchos ejercicios casa por casa y puerta por puerta para ampliar la base de contribuyentes. Se llegaron a eliminar requisitos de las disposiciones fiscales. Hoy tenemos uno de los regímenes fiscales más complicados que puede haber. Para hacer una declaración, sí, hay facilidades electrónicas, pero aquel que no tiene una facilidad electrónica no lo puede hacer. Hoy las disposiciones fiscales tienen tanta recoveco, tienen tanta complicación que el estándar de formación, de capacitación, de educación fiscal, contable, administrativa, no lo pueden llevar. Yo los invito a que reflexionemos. ¿Cuál es la base de la economía de nuestro país? Lamentablemente muy golpeada el día de hoy por efectos de pandemia y por otros aspectos que ustedes conocen igual que yo. ¿Qué pasa con esta parte? La mayoría de la economía del país se basa en contribuyentes que son empresarios, se autoemplean, trabajan en tianguis, en mercados ambulantes, trabajan en refaccionarias, en pequeños comercios, otro tanto en pequeñas pymes que hoy están desapareciendo totalmente. ¿Y qué pasa? No tienen la capacidad administrativa, aunque hay muchas herramientas, para poder entender el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Hoy existe en la ley de impuestos sobre la renta un régimen de intermedio, o un régimen de transición del 115 al 117 de la ley de impuestos sobre la renta, y se les da un crédito fiscal hasta de 10 años. Señores que sean técnicos, que son estudiantes, no necesitamos que nos quiten impuestos, necesitamos que nos den reglas claras y sencillas para poder crecer. Necesitamos que se den facilidades cuando se tienen que dar facilidades al micro y pequeño empresario. Hoy la legislación y la ley del Servicio de Administración Tributaria, yo creo que ha quedado obsoleta, porque estos principios de saber cuánto recaudamos por cuánto invertimos
No lo es. A la hora que veamos la estructura orgánica, básica del reglamento interior de la Secretaría de Hacienda, del Servicio de Administración Tributaria, es un hiper mega elefante, es un mamut blanco. ¿Por qué? Porque además tiene puros generales y no tiene operativos. Al día de hoy no hay citas en el Servicio de Administración Tributaria en las administraciones desconcentradas. ¿Cuál fue la finalidad del Servicio de Administración Tributaria? Desconcentrar la operación. ¿Y qué creen que ha pasado con esta situación? Pues no, ni se ha simplificado, ni se ha desconcentrado la operación. Hoy tenemos administraciones desconcentradas, cuando antes eran administraciones locales. Caprichosamente cambiamos los nombres. No se trata de cambiar nombres, señores técnicos. Se trata de hacer eficiente el marco jurídico tributario. Tenemos el artículo 4, donde señala que el domicilio de del Servicio de Administración Tributaria será la Ciudad de México, y en cada entidad federativa o en las más importantes tendrán un organismo desconcentrado, así como en el extranjero. Tenemos representación en Washington y en algunas diferentes ciudades del mundo para garantizar el correcto cumplimiento de la operación del Servicio de Administración Tributaria. Y aquí es importante saber que sí se requieren oficinas en el extranjero para apoyar todos esos acuerdos de doble tributación, acuerdos de intercambio de información. Sí se requieren esas oficinas. Para la realización de su objeto, el SAT contará con los siguientes recursos: los bienes muebles e inmuebles, los recursos materiales y financieros que les sean asignados, muy bien, los fondos y fideicomisos que constituyan, muy bien, los ingresos que provengan de la prestación de servicios y gastos de ejecución, muy bien, que se da una participación a los ejecutores por cada notificación efectuada, y por cada situación recaudada se les entrega también una cantidad. Hoy hay acuerdos de colaboración con despachos para que lleven a cabo la cobranza. ¿Pero qué creen? De nada sirve esta operación y estas letras tan bonitas de la Ley del Servicio de Administración Tributaria. ¿Por qué? Porque el padrón, reitero, el padrón del Registro Federal de Contribuyentes, el 99% está no localizado. Luego entonces no nos sirve absolutamente de nada, señores. Bien, tenemos la asignación presupuestal. Señalamos que la Tesorería de la Federación, la TESOFE, prestará el servicio gratuito y de conformidad con lo que establece este capítulo, las disposiciones jurídicas aplicadas y servicios necesarios del SAT. Bien, tenemos atribuciones en el artículo 7, que esto es muy importante en la ley del SAT. Me voy a ir un poco más rápido porque me estoy colgando. Una de las atribuciones es recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales y sus accesorios de acuerdo con la legislación aplicable. Aquí tenemos que vincular, señores, el artículo 2 y 3 y 4 del Código Fiscal de la Federación. El artículo 2 clasifica a las contribuciones y señala: las contribuciones se clasifican en impuestos, derechos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras. El siguiente artículo habla de productos y el siguiente habla de aprovechamientos y de derechos. Bueno, impuestos, ¿cuáles son? Los que el sujeto activo tiene derecho a percibir cuando en la relación jurídica tributaria se ubica el sujeto pasivo en esa condición, y el sujeto pasivo, a través del objeto y del vínculo que se genera, tiene obligación de pagar al sujeto activo. Reitero, las contribuciones se clasifican en impuestos, impuestos, derechos, aportaciones de seguridad social y contribución de mejoras. Derechos. ¿Qué es un derecho? Es el que requiere un servicio público personal, está para obtener un beneficio, ejemplo, un pasaporte, va y paga, cumple con el pago de un derecho para recibir ese pasaporte y hacer un trámite. Aportaciones de seguridad social, bueno, todas las cargas que conocen ustedes del IMSS. Aprovechamientos, pues todo aquel recurso que, no siendo una obligación del Estado, el sujeto pasivo se ubica y recibe un aprovechamiento. Contribuciones de mejoras por obras de infraestructura, cuando normalmente hidráulicas, cuando hay una presa, cuando hay una extracción de minas. Esas son obras, contribuciones de mejoras, que ahí el agua pues genera un beneficio y ahí se ven beneficiados con toda esa obra y están obligados a pagar. Bien, ahí tenemos la obligación de recaudar todas esas contribuciones, productos federales y sus accesorios. ¿Cuáles son los accesorios? Los recargos,
la actualización, el interés por mora. ¿Y eso qué significa? Que participan de la naturaleza de del impuesto o de la contribución que sea. Representar el interés de la Federación en controversias fiscales. Perdón, dirigir los servicios aduanales y de inspección, así como la unidad de apoyo para la inspección aduanera. Bueno, aquí, ¿qué es lo importante que tenemos que ver? La parte aduanal es parte del servicio de administración tributaria y es parte su regulación de despacho aduanero, de entrada y salida de mercancías, y es parte de también su revisión. Se había dicho que se iba a desaparecer la Administración de Fiscalización de Comercio Exterior. Jurídicamente no ha desaparecido, pero sí se eliminaron las administraciones del interior y se concentran ahora en México, y está dividida la función entre la General de Auditoría Fiscal y la General de Aduanas. De esta función que viene, la fracción cuarta del artículo séptimo de la ley del SAT, determinar, liquidar y recaudar las contribuciones, aprobaciones federales y sus accesorios cuando, conforme a los tratados internacionales de los que México sea parte, sean atribuibles, deban ser ejecutadas por las autoridades fiscales y aduaneras del orden federal. Bueno, determinar. Recuerden que las contribuciones en México son autodeterminables, autoimponibles. Pero si hay alguna otra cosa, la autoridad la puede determinar con los elementos que tenga. Liquidar, te hace en efectivo el crédito fiscal, y recaudar todos esos conceptos. Ejercer aquellas que en materia de coordinación fiscal correspondan a la administración tributaria. Tenemos el ejemplo del ISABI que yo les comentaba, la Ley de Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles. Es un impuesto coordinado que también, conforme a la Ley de Coordinación Fiscal, el SAT organiza y regula todos esos convenios de colaboración administrativa. Solicitar y proponer a otras instancias e instituciones públicas nacionales o del extranjero el acceso a la información necesaria para evitar la evasión o elusión fiscal, de conformidad con las leyes y tratados. Bueno, pues ahora tenemos que ya no nada más es solicitar información y coadyuvar. Ahora, con las nuevas reformas, incluso la de extinción de dominio y elementos previos, hay embargos de cuentas bancarias. Esto es como Doroteo Arango, don Pancho Villa: primero mato y después averiguo, primero te embargo la cuenta y después averiguo. No, señores, el Estado de Derecho no puede desaparecer de la noche a la mañana. La ley es un marco impositivo, no se puede perder lo señalado en la ley. Son años y años y años de legisladores y de trabajadores dedicados a una técnica correcta. No es un papel de baño que se pueda tirar, no es un Kleenex que se puedan ustedes sonar y tirarlo. Participar en la negociación de tratados internacionales, proporcional bajo el principio de reciprocidad la asistencia que solicitan las instancias. Básicamente, proponer a la aprobación superior de la política del SAT. 7A. En materia de recaudación, el pago de contribuciones mediante entrega de obras plásticas. Este es el pago en especie. ¿Qué pasa para aquellos artistas? Bueno, aquellos artistas pueden pagar con sus obras de arte, con sus óleos o con sus esculturas. Son valuados, son analizados por un comité, se les da un valor y se les da una recepción de pago para el pago de sus contribuciones. 7B. La recepción de pago de obras se realizará, sigue siendo lo mismo, el artista, de los órganos. Esta es una belleza de artículo, señores, el artículo 8. Para la consecución y objeto del ejercicio de atribuciones del Servicio de Administración Tributaria, contará con los órganos siguientes: la Junta de Gobierno, el jefe y las unidades administrativas que establezcan su reglamento interior. Y el 9, la Junta de Gobierno de Administración Tributaria se integrará por el secretario de Hacienda y tres consejeros designados entre los empleados superiores de Hacienda, el secretario de Hacienda, y presidirá la Junta de Gobierno. Y dentro de estas obligaciones está que debe de sesionar, opinar, coadyuvar y sesionar continuamente. ¿Y qué creen? Que desde 1995 es letra muerta. Podrán tener acuerdo todos los días, pero la Junta de Gobierno no se ha pronunciado y no se ha publicado en el Diario Oficial.
¿Para qué queremos la norma si no la vamos a ocupar? Eso es lo que tenemos que aprender aquí. La legislación fiscal es de estricta aplicación. Es para llevarse a cabo, no para tenerse de adorno como florero. Dice el artículo 11, que es lo que yo les decía, la Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos una vez cada 3 meses y extraordinarias. Yo los invito a que busquen cuántas veces ha sesionado la Junta de Gobierno del Servicio de Administración Tributaria. Si no mal recuerdo, me quedé en 2 o 3, que eran las juntas de gobierno, publicadas, porque tienen que publicarse en el diario oficial. No están llevadas a cabo, y si están llevadas a cabo, no se tienen las formalidades que están. La presidencia está a cargo del jefe de unidad, del jefe del Servicio de Administración Tributaria, que es nombrado por el presidente de la República y está sujeto a ratificación del Senado y de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Y señalan los requisitos que debe de contener el señor jefe del Servicio de Administración Tributaria, el cual debe ser una persona muy preparada, debe ser una persona técnica, debe ser una persona que conozca de economía, de contabilidad, de actuaría, de derecho, no personas que no conozcan este perfil, ya que es administrar la caja, y no chica, la caja principal del negocio del Estado, la caja donde se percibe todo el ingreso, hasta los empréstitos, los créditos del extranjero, que son empréstitos, son controlados por la caja de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El presidente del servicio tendrá atribuciones siguientes: administrar y representar al servicio, dirigir, supervisar, establecer las políticas, nombrar a todos los servidores y toda esa parte. Y el título tercero, el servicio fiscal de carrera, capítulo único. El artículo 15. Aquí se estableció la necesidad de que el funcionario tuviera el carácter de funcionario fiscal de carrera y para ello aprobar los exámenes técnicos, psicológicos, psicométricos, para ver si era apto en funciones no nada más técnicas, de liderazgo, de control, de dominio, de responsabilidad, de lealtad. ¿Y qué ha pasado con todo esto? Se creó el Secretariado Técnico del Servicio Fiscal de Carrera y hoy no sirve para nada, porque aquellos funcionarios que aplicamos para el Servicio Fiscal de Carrera y que pasamos, no se nos reconoció. Y ya no tendríamos la calidad de empleado de confianza, tendríamos la calidad de funcionario fiscal de carrera y solo sería inamovible, así como los magistrados, con ciertas condiciones. Bueno, todo eso se echó a la basura cuando entró el señor presidente Fox, se metió en una congeladora, dijeron, no, vamos a hacerlo uniforme para todos los servicios del gobierno federal. Yo hoy pregunto, ¿por qué el magisterio no debe de estar conforme a la reforma que se hizo? Que se preparen, que tengan exámenes y el que sea apto para enseñar, que enseñe, el que no, que realice otra función y que se prepare y se capacite. Son cuestiones políticas, no son técnicas, pero en el caso que nos ocupa del Servicio Fiscal de Carrera es muy técnica la parte, es muy árida, es muy compleja, pero debió de respetarse esta parte del Servicio Fiscal de Carrera. Ahí se establecen las reglas y se agrupó en servicios funcionarios fiscales de carrera, comprende al conjunto de directivos especialistas técnicos sujetos al servicio de carrera, funcionarios fiscales de libre designación, que era un porcentaje mínimo que podían ser nombrados libremente sin ser funcionarios fiscales de carrera, y empleados de base, que son los operativos. Hoy realmente no hay empleados de base en el servicio de administración tributaria, son muy pocos, todos son homologados. Por eso digo que es un mamut blanco, que son muchos los gobernadores, muchos los directores, hay muchos directores generales adjuntos, muchos directores de área, y son muchas las funciones, casi para cada actividad. No puede ser, señores. Eso no es administrar, eso es gastar. Tenemos las disposiciones generales de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y tenemos de la eficiencia recaudatoria y fiscalización, la transparencia. Bien, parte de esta ley no se aplica. Tenemos la evaluación y eficiencia recaudatoria de la fiscalización, que si hoy viéramos la evaluación, pues van a decir, está fantástica la evaluación, recaudamos mucho, que aquí hay un tema muy importante. ¿Saben cómo cuenta y cómo contabiliza el gobierno federal la recaudación?
la contabiliza por el crédito determinado, no pagado. Yo te digo, contribuyente, que tú me debes 100 pesos. A esos 100 pesos ya los registro como que me los deben. Lo considero como un pasivo, una cuenta por cobrar. Me lo debes. Y yo digo que ya recaudé esos 100 pesos. No, señores. Recaudar es lo que tienes en la bolsa. Recaudar es el peso que te pagó o los 10 pesos de los 100 pesos que te pagó ese señor. Porque ese es el flujo que tú necesitas para el gasto público. Así hacen las cuentas en el Servicio de Administración Tributaria y en la Secretaría de Hacienda. Esta parte de evaluación, a su conveniencia y con otros datos que tenemos, que no es real la recaudación, no es la contabilidad real de la recaudación. Y eso hace mucho daño, porque tú crees que tienes miles de millones para gastarlo en diferentes actividades. ¿Qué pasa? No los tienes, no puedes hacer frente a esa situación. Es pues que esta ley de 95 se publicó con algunas pequeñas reformas por ahí de 99, 2008, mínimas cosas. Y de ahí nos lleva de la mano a lo que es la estructura orgánica de el Servicio de Administración Tributaria, que se lleva a un instrumento jurídico denominado Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. Este Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria tenemos que tiene un jefe de unidad. Voy a enumerar básicamente las administraciones generales, pero de ellas yo los invito a que lo lean en su ordenador o en su compilación fiscal. Insisto, cómprense inviertan en una compilación fiscal si pueden. La materia fiscal es árida, es compleja, día a día cambia, pero ¿qué creen? Es muy bondadosa, es muy noble. Si ustedes se vuelven buenos técnicos y pueden tener algo de procesal en el aspecto de litigantes, de abogados, van a tener de qué comer, aunque sea frijoles, pero van a tener de qué comer. Y sean honestos. La primera administración general que tiene es la Administración General Jurídica. Posteriormente tiene una Administración General de Aduanas. La General Jurídica, que es pues la que ve todo el régimen jurídico. Defiende y representa a la Secretaría de Hacienda y a las administraciones desconcentradas, aunque cada administración general tiene sus administraciones desconcentradas en las principales entidades del país. En algunos estados hay 2 o 3 entidades, 2 o 3 administraciones desconcentradas. Esta administración, en principio, atiende consultas, resuelve recursos de revocación, que hoy le llamamos recurso de confirmación, el cual se tiene que enviar por buzón tributario, pero no se analiza la veracidad y normalmente se confirma. De ahí tenemos una siguiente instancia, que es el juicio de nulidad. El primero se presenta dentro de los 30 días y el siguiente igual, dentro de los 30 días siguientes a que surta efectos la notificación del juicio de la notificación al recurso de revocación. Ahí sí tenemos que garantizar. ¿Y qué hace la autoridad de recaudación? Va y cobra antes, cuando tú todavía estás en tiempo para interponer tu medio de defensa. Hoy en recurso de revocación no es importante garantizar el crédito fiscal y será tema de pláticas subsiguientes estas consideraciones. Y de ahí, si no, tendríamos el juicio de garantías. Bien, ellos representan toda esa parte en materia jurídica. También tienen su área normativa, la interpretación, y son miembros y partes del comité. Platicábamos acerca de que también requerían o tenían facultades para ser personal operativo, conforme a esta parte señalada en la Ley del Servicio de Administración Tributaria. Es pues que todo ello tienen una estructura que tendría que ser lógica, eficiente y eficaz para el cumplimiento de la administración tributaria. Esta es básicamente la Ley del Servicio de Administración Tributaria, y tenemos el área de evaluación y eficiencia recaudatoria de la fiscalización, y aquí el detalle es que la función recaudatoria debe estar sopesada, debe ser evaluada cuánto beneficio te genera la recaudación, con qué costo. Realmente hoy tenemos un mamut, como yo lo había señalado, con un pulpo
porque es enorme la estructura de generales y mínima de personal operativo para poder llevar a cabo las funciones. Esto me obliga ya a pasar a la estructura orgánica del el Servicio de Administración Tributaria como tal, y tenemos conceptualizado el instrumento jurídico que es el reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria. Aquí vamos a encontrar que está la titularidad del jefe de unidad, el jefe del Servicio de Administración Tributaria, quien es el responsable de toda esa estructura operacional en las diferentes áreas. Los voy a enunciar y les voy a ir dando un breve mención. Cada administración general tiene a su vez administraciones centrales y una serie de elementos muy importantes a cargo de operación, lo cual es espantoso para la operación que se debe de llevar. Tenemos la Administración General Jurídica, que como lo comentaba, bueno, pues es la encargada de representar al fisco federal y poner los lineamientos de sus administraciones desconcentradas, anteriormente administraciones locales, en todo el país. Esta Administración General Jurídica establece los lineamientos normativos de las disposiciones fiscales y la representación de las autoridades locales y federales por parte del Servicio de Administración Tributaria. Son el abogado del Servicio de Administración Tributaria en las diferentes administraciones desconcentradas, y la general acopia a todos esos administradores y representantes. Le sigue la Administración General de Aduanas, que decíamos es la responsable de la entrada y salida de mercancías de territorio nacional y controla a todas las aduanas interiores y de puerto o de ciudad. Ejemplo, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la aduana interior de Pantaco, la aduana de Manzanillo de Puerto, o las diferentes aduanas en Laredo, o en Mexicali, en Tijuana, ¿no? Tenemos la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, la que controla a todas las auditorías, las administraciones de auditorías, y establece los marcos. En un principio, ahora la multicitada reforma del 69B y todo, solo ellos conocían esos temas del 69B y realizaron supuestas revisiones a los contribuyentes, y de ahí generaron ya las normatividades para que se aplicaran en las diferentes administraciones desconcentradas, revisaran y evaluaran toda la información. Tenemos la General de Auditoría de Comercio Exterior. Esta ya había desaparecido, o que pretendían desaparecerla, jurídicamente no la desaparecieron, operativamente sí, y es absorbida por la General de Aduanas y la General de Comercio Exterior. Tenemos la de Comunicación de Tecnología de la Información, y es una administración terriblemente importante, porque hoy tenemos entonces la Administración General de Comunicaciones y Tecnología de la Información, que esta administración es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ahora esta es la que facilita todos los productos e insumos con las diferentes administraciones, tanto desconcentradas como generales, para poder valorar la situación de cada contribuyente, la situación de la recaudación, la situación de la programación, y va a dar todos los insumos que son necesarios. Esto creció de una manera muy importante y se ha vuelto una necesidad vital. Ahora, con esta situación de crisis de salud que tenemos, nos obliga todavía a tener mayor esfuerzo, y estas áreas de tecnología de la información le dan al Servicio de Administración Tributaria una enorme productos y subproductos para la operación. Tenemos la General de Evaluación. La General de Evaluación es toda aquella que, bueno, no es toda aquella, es la que revisa toda la operación de las diferentes administraciones generales en su operación, y si está siendo eficiente, eficaz y cumpliendo con las metas, con las situaciones normativas. Tenemos la de grandes contribuyentes. Como se puede entender, esta administración revisa a las grandes empresas, a las holding o las que consolidaban, o a todas aquellas empresas que realizan operaciones muy importantes. FEMSA, General Motors, Ford, Chrysler, todas aquellas empresas. Tenemos la Administración General de Hidrocarburos, que nace a raíz de la reforma fiscal en materia de hidrocarburos y petroquímica. Tenemos la General de Evaluación, de Planeación, que es aquella
que nos apoya en el sentido de establecer todos los programas a nivel nacional de la operación recaudatoria del Servicio de Administración Tributaria. Tenemos la General de Recaudación, que es aquella que lleva toda la carga del orden, la cobranza, el orden del cumplimiento de las obligaciones formales y materiales o de pago. Dar seguimiento a un estricto control de las obligaciones formales que tiene que manejar el contribuyente. La General de Recursos y Servicios, que evidentemente tiene que ver con todo lo que es capital humano. La General de Servicio al Contribuyente, que es grandísima hoy y importantísima porque es el canal de entrada de toda la operación de la situación digital de los contribuyentes. Nos da todos los servicios de firmas electrónicas, cancelación de sellos, aclaración de sellos, expedición de certificados digitales. Tenemos la del órgano interno de control, que ustedes entenderán, es la que revisa todos los organismos del servicio, la coordinación de asesores. Esta estructura la podemos checar en el instrumento jurídico reglamento interior de la Secretaría del Servicio de Administración Tributaria, y que cada una de las administraciones generales tiene a su vez 6, 7, 5 administraciones centrales. Tardaríamos un mes y medio en estar estudiando cada una de ellas. Estas cápsulas se refieren a tratar de ser básicas y una embarrada de información, y que poco a poco vayamos globalizando el conocimiento. Todas estas administraciones generales tienen administraciones centrales, tienen subadministraciones, tienen direcciones de área internas, y todas en conjunto nos llevan a la posible operación de la importante función recaudatoria del Servicio de Administración Tributaria. Con esto vamos a concluir esta segunda cápsula. Espero que les esté siendo de utilidad el material, y nos vemos el día de mañana. Tenemos la cápsula número 3. En un momento les pongo el recordatorio del tema para que ustedes lo tengan. Espero que les haya servido, tengan un excelente día. Si tienen que salir a hacer algún trabajo, protéjanse, sean responsables, y pues refiéranos en cuanto a estas pláticas que les estamos obsequiando, para que mayor gente pueda tener diversa información de carácter fiscal, alguna histórica, otra operacional real, actual, y consideraciones jurídicas que poco a poco empezamos a plasmar para todos ustedes. Tengan un excelente día y no dejen de vivir felices.